reformas, nuevas tecnologías y desafíos del siglo XXI. Desde el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos CIESJU, queremos extender la cordial invitación a todos los asistentes a inscribirse en nuestra amplia oferta posgradual, la cual cuenta con especializaciones como Derecho Procesal Civil, Derecho Comercial, Derecho de Familia, Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Penal, Contratación Estatal, Maestría en Derecho Público y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal, Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Privado y Derechos Humanos. Les recordamos a todos nuestros asistentes y conferencistas que toda la programación del evento reposa en sus escarapelas, a través de las cuales pueden, con su código QR, escanear con sus dispositivos electrónicos. En este momento daremos inicio a la mesa denominada Desafíos del Derecho de Familia y su impacto en el derecho constitucional. Esta se encuentra moderada por la doctora Mariana Elizabeth Benavides Bastidas, a quien invitamos en este momento y le damos el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Isabelita. Un cordial y cálido saludo a todos los presentes. Muy buenas tardes. Es un verdadero honor para mí poder coordinar esta mesa de expertos en materia y se desarrollará la temática Desafíos. Es un verdadero honor para mí poder coordinar esta mesa de expertos en la materia y que desarrollará la temática Desafíos del Derecho de Familia y su impacto en el desarrollo constitucional. Aprovecho la oportunidad para agradecer al comité organizador del Congreso por incluir por primera vez esta importantísima área en este magno evento académico, no sin antes recordar que cada intervención será de 25 minutos para cada expositor. Sin más preámbulos, procedo a conceder el uso de la palabra al doctor Haroldo Wilson Quirós Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien nos honra con su presencia y nos presentará su ponencia, Constitucionalismo y desafíos del derecho privado en el derecho de las familias. Qué placer contar con su presencia, doctor Haroldo. La audiencia es suya. Muchísimas gracias a todos y por ese caluroso aplauso que lo llena uno de entusiasmo, y después de este almuerzo sirve muchísimo porque lo despierta a uno y lo despierta también a todos ustedes. Le doy las gracias al doctor Cristian por la invitación a este 11º Congreso de Derecho Constitucional. Igualmente le doy saludo a nuestra coordinadora, la doctora Mariana, que ha estado ahí siempre atenta para este panel, la doctora Cecilia, que trabajó conmigo en la Procuraduría, coequipera con la doctora Margot para redactar el Código de la Infancia y la Adolescencia, y por supuesto a mi discípulo, el doctor Manuel Gustavo, y su señora María Inés, que fueron mis alumnos aquí en la universidad en el posgrado, ¿sí? Y eso no me hace viejo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, voy entonces a explicar el panel que me corresponde. Pero, doctor Cristian, le pido permiso porque aquí me pongo demasiado nervioso, entonces voy a bajar del atril para poderme mover con tranquilidad, y además que esta hora es bastante pesada, entonces para que la gente no se me vaya a dormir, ¿sí? Entonces, con permiso. Entonces vamos a iniciar con la conferencia, y tiene que ver mucho con esto. Voy a utilizar 2 minutos porque quiero destacar que el Congreso ha sido de unas calidades. No vine ayer, vine hoy en la mañana, pero las conferencias han sido de una alta calidad. Los felicito, doctor Cristian.
significa que hay aquí un gran desafío de la universidad y la Facultad de Derecho. Y ese desafío con todos estos estudiantes tiene que ver con todas las cosas nuevas. Y le voy a contar una anécdota que me acaba de pasar este año, porque este año yo dejé de dictar familia y sucesiones en los cursos superiores y le pedí a la Universidad Libre, Ceci, que me dejara en los primeritos. Entonces estoy dictando obligaciones. Hice 2 preguntas a esos muchachos y les dije, ¿ustedes qué quieren hacer después que salgan de acá de la universidad? Me dijeron, queremos ser unos buenos abogados, queremos ser unos abogados litigantes, queremos ser unos buenos profesionales, queremos servir a la sociedad. Bueno, y cuéntenme una cosa, ¿y qué les han dictado hasta ahora? Porque el curso es obligaciones. Me dijeron, no, nos han dictado qué es sujeto, cómo se clasifican los bienes, qué es un bien mueble, qué es un bien inmueble, y la memoria de algunos 2 o 3 artículos que nos toca decírselos al profesor o si no nos raja. ¿Qué significa eso? Significa que con todos estos desafíos que nos mostraron en la mañana de hoy y lo que vamos a mostrar, tenemos que ir cambiando todo el plan de estudio en materia pedagógica. Significa que el estudiante tiene que ser un estudiante que construya conocimiento. ¿Por qué? Porque uno a veces como profesor parte de la base que el estudiante no tiene conocimiento y comienza a hacer una serie de exigencias y por lo que hay que hacer es como el carpintero, tratar de ayudarlos a que puedan ellos construir a partir de lo que saben ese conocimiento, es decir, voltear la pirámide, no partir de la teoría, sino partir de la práctica y de la práctica ir más o menos gestionando la teoría. ¿Por qué? Porque lo que les están enseñando posiblemente a la salida de sus 5 años de derecho, más todo lo que hay que hacer con todos los exámenes que les ponen hoy en día, muchas reformas se dan y muchos desarrollos jurisprudenciales. Entonces nos tocaría volver a repetir la carrera. Entonces tenemos que tener la capacidad imaginativa y creativa para ir construyendo conocimiento. Entonces creo que con lo que he escuchado esta mañana, con todas esas conferencias, significa que hay que iniciar un proceso de construcción e imaginación de conocimiento. Lo que vamos a hacer, que es un tema que me pidieron que hablara sobre los temas de desarrollo en materia de familia, se trata de eso. Son los problemas que ustedes van a tener que enfrentar cuando salgan. Y por eso me parece importante lo que esta mañana trabajaron desde que el doctor Pasos comenzó con su conferencia, los paneles que siguieron, sí, se trata de construcción de conocimiento. Me parece que desde ese punto de vista toca más o menos ir ya cambiando y partir de la teoría, partir de la práctica a la teoría. Comenzamos entonces con la presentación en materia de la conferencia. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Seguimos. Constitucionalismo y desafío del derecho privado. Mire que allí aparece una frase en plural. Dice del derecho de las familias. De las familias. Porque hoy en día no podemos hablar del derecho de familia. Eso era lo que establecía o está aún en el Código Civil. Un Código Civil que hoy en día no obedece a todos estos desafíos nuevos. Es un código patriarcal, es un código que tiene más de 200 años. Por lo tanto, ese código no obedece a todos los cambios que hoy existen en los temas de familia. Por eso tenemos que hablar de los derechos de las familias, como lo vamos a ver a continuación. Porque son varias familias, no es una sola familia, no es la familia del matrimonio, no es la familia de la unión marital, sino que hay muchas otras familias que hoy en día se van más o menos desarrollando en todo este contexto social. Continuamos. Entonces, por eso quiero establecer esta frase, y me parece la anterior. Esta, y es que a medida que la sociedad avanza, a medida que nosotros los humanos evolucionamos, hay cambios en todos estos aspectos, tanto en la parte sociopolítica, como en la parte económica, como en la parte tecnológica, como lo han visto en la mañana de hoy. Y todos esos cambios conllevan ¿a qué? A los cambios también en los temas de familia. Y desde ese punto de vista todavía tenemos que prepararnos para lo que viene. Por lo tanto, para desentrañar esa frase, que es de un comunicador argentino, ¿sí?, para desentrañar el alcance de la afirmación anterior, en el momento actual es menester considerar que la concepción de la familia ha tenido una evolución constante. Por lo tanto, en la sociedad ha mutado a diferentes tipos de familia. Por eso hablamos de la familia. Transformaciones que han, por supuesto,
asumido el derecho privado. Vamos a trabajar 3 temas claves: fuentes, cartografía y jurisprudencia, que es la que ha impulsado todos los temas de familia. Y a partir de aquí, todo lo que venga, si yo me hago responsable en todos estos cambios del derecho de familia, pues me echan la culpa a mí del tema de la familia multiespecie, del tema de la familia plurifilial, me echan la culpa a mí del pluriamor, de todo eso, yo asumo todas estas responsabilidades, del hijo de crianza, todo eso, asumo yo estas responsabilidades. Hoy en día tengo por lo menos que asumir esa responsabilidad. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí?, la respuesta, por supuesto, está en este Congreso que habla de derecho constitucional. Yo creo que si estudiáramos la Constitución no pudiéramos hoy dictar esta conferencia, porque la Constitución es la que ha permitido la posibilidad de poder adecuar todos estos ciclos de familia que hoy en día encontramos, todas estas mutaciones en materia de familia. Por lo tanto, entonces, el artículo 42 es el que responde a ello. El artículo 42 es el que responde a ello. Y ese artículo 42 ha venido siendo impulsado no por el Congreso de la República, sino por las altas cortes, tanto por el Consejo de Estado, Corte Suprema y la misma Corte Constitucional. ¿Y qué encontramos? Encontramos que ese artículo 42 habla de esa fuente del derecho de la familia, y esa fuente están a través de unos vínculos. Son 2 vínculos. Encontramos primero un vínculo natural y luego vamos a encontrar un vínculo jurídico. En ese primer vínculo natural vamos a ubicar la filiación con fuente en la parte biológica, la filiación con la parte biológica, porque se viene confundiendo que la familia natural es la familia que se constituye a través de posiblemente una unión marital, de hecho, y eso no es cierto, porque todas estas familias son familias naturales, todos. O alcen la mano el que haya nacido a través de la asistencia científica, pero todos tomamos y partimos de allí. Entonces, es la filiación, y esa filiación, por supuesto, tiene 2 elementos que son importantes: el natural y la asistencia científica. Ustedes van a estar ubicados más en lo que viene a través de la asistencia científica, porque eso es una caja de Pandora. Y la asistencia científica no ha sido posible que haya sido regulada por el legislador, sino que lo que encontramos es un desarrollo desde el punto de vista jurisprudencial. Encontramos una primera sentencia muy interesante sobre una pareja en el cual el esposo no podía tener la capacidad de procrear y acudieron a la asistencia científica. En ese caso no fue posible porque después que estaban más o menos en el centro científico para llevar a cabo, pues al señor lo trasladaron porque él trabajaba con la fuerza pública. Esta es la primera sentencia que aparece allí referenciada, que es la sentencia del 2013 de la Sala Civil. Se fue y la señora pues quedó con la idea de continuar con su familia y fue al centro y se hizo hacer la inseminación. Por supuesto, allá en el centro le hicieron la inseminación, el señor regresó un tiempo después, la encontró embarazada y él le explicó un poco el tema, no dijo nada, ¿sí? Y tuvieron una niña. A los 3 años viene un divorcio y a él le corresponde la obligación alimentaria, y entonces inicia el proceso de impugnación a la paternidad. Imagínense. Entonces, por supuesto, viene la gran discusión en el sentido de que como él no había dado el consentimiento para ello, pues por supuesto, en el desarrollo de la sentencia, pues terminando dándole la razón. El defensor de familia, con el hecho de defender el derecho de los niños de que tuviera un padre, pues va en casación, y la discusión allá en la corte, en la sala civil, es si habría lugar, porque el defensor de familia pedía que se averiguara quién era el donante para poder establecer la paternidad. Entonces ahí hay 2 derechos en juego: el derecho del donante, que lo hace muy tranquilo, porque así, ¿qué tal la gente donando y después aparezcan con demandas de filiación? Entonces, la Corte entra en una disyuntiva: ¿hay que proteger el anonimato o hay que establecer la filiación? Se fue por la respuesta del anonimato y, por supuesto, en ese sentido le dieron la razón al señor y él pudo ganar esa parte de la impugnación. Y ahí
Hay una sentencia muy importante que salió el año pasado, del 2024, que es la fecundación in vitro, que tiene que ver con una pareja, son dos mujeres que están conviviendo, una de ellas quiere tener familia, acuden también a un centro, ella es fecundada con su propio material genético y por supuesto con un donante, están conviviendo con las dos niñas, viene el proceso de separación y por supuesto una de ellas dice, ya yo no quiero seguir siendo responsable de esa maternidad. Y por supuesto la sentencia allí se dice, usted sí tiene que seguir allí con esa maternidad porque usted consintió esa posibilidad. Y esa sentencia es importante porque establece otra causal de impugnación, y es la causal de impugnación con la información que tiene que ver que cuando uno va a un centro, si la persona da su consentimiento para hacer el proceso de inseminación artificial, fecundación in vitro o subrogación, el solo hecho de ya haber consentido eso no hay lugar a esa impugnación. Pero si no ha consentido, hay lugar a esa impugnación. Entonces, es una nueva causal generada a través del desarrollo de carácter jurisprudencial. Primera temporada de Netflix en materia de familia. Listo. Vamos a la segunda temporada. Vínculo jurídico. En el vínculo jurídico también vamos a encontrar un desarrollo de carácter jurisprudencial bastante interesante. Ahí está la adopción, como primera forma de ese vínculo jurídico, porque la adopción es un negocio jurídico, desde ese punto de vista, está desarrollada en el Código de Infancia, no me voy a detener, pero sí me detengo en la familia de crianza. La familia de crianza también es un desarrollo de carácter jurisprudencial, que iniciamos también en la Corte Suprema de Justicia. Ahí me declaro yo responsable en ese sentido, porque aprovechamos la posibilidad de estar allí como juez de alta corte con el objeto de poder desarrollar algunos aspectos que el legislador no hace. Como no lo hace el legislador, nos corresponde a los jueces de la alta magistratura comenzar a desarrollar esa dinámica jurisprudencial. Entonces, esas sentencias que aparecen allí relacionadas son sentencias que se van a tener pendientes para mirar más adelante con una ley que acaba de salir sobre los hijos de crianza. Matrimonios. Allí encontramos tres relaciones en materia matrimonial: matrimonio de parejas heterosexuales, matrimonio de pareja del mismo sexo y, por supuesto, matrimonios celebrados en el exterior. Cada uno de ellos, especialmente las parejas del mismo sexo, que también fue un movimiento que se presentó después de la sentencia del 2011, la 577, en el cual ese movimiento yo participé para que, como se le había dado los 2 años al legislador para que hiciera la ley, era el 2003 y no estaba la ley, por lo tanto entonces la ley habilitaba para que los jueces y notarios comenzaran a celebrar sus matrimonios. Comenzamos entonces a hacer el movimiento de posibilidad de esa celebración de esos vínculos matrimoniales a través de notarios y jueces. Eso fue una batalla campal, porque ahí entró la Procuraduría General de la Nación, ya yo no estaba en la Procuraduría, una vez para no asumir responsabilidades, y por supuesto comenzó entonces el movimiento para que los jueces casaran. Yo participé y estuve defendiendo el primer matrimonio de la primera pareja de 2 señores, a partir del cual, a partir de allí, todos los jueces pudieron llevar a cabo toda la celebración de esos vínculos matrimoniales, y esa sentencia que aparece allí llega porque fueron tutelados esos matrimonios y por lo tanto hay una unificación de la sentencia y la Corte termina diciendo definitivamente, la Corte General, que sí es posible la celebración de los matrimonios respectivos. Y está la sentencia de la celebración de los matrimonios en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día un colombiano se puede casar en Colombia, se puede casar en el exterior, esos matrimonios tienen efectos civiles en Colombia, siempre y cuando se domicilien acá, quiere decir, hay una apertura para ello. Y están, por supuesto, los matrimonios religiosos. Vamos a la siguiente fase. Voluntad responsable. ¿Qué quiere decir la voluntad responsable? Aquí encontramos una relación de familias. Aquí encontramos, en primer lugar, la unión marital de hecho. Igualmente encontramos la unión marital de hecho de parejas heterosexuales, de parejas del mismo sexo y las constituidas en el exterior. Encontramos las parejas del mismo sexo con un desarrollo de carácter jurisprudencial por la Corte Constitucional en materia de régimen patrimonial, en materia de régimen sucesoral y todo lo que hemos visto en esos temas. Y por supuesto ya hay una sentencia
de hacer un reconocimiento de aquellas uniones que se constituyen en el exterior, que es de la Corte Suprema de Justicia. No obstante que está el tema de las uniones maritales, también está el concubinato como una forma también de constituir familia. Ahí hay dos sentencias. La primera sentencia que desarrolla y dice que no solamente está el matrimonio, que no solamente está la unión marital, sino que también se puede constituir un concubinato y a partir de ese concubinato puede haber una sociedad de hecho que puede reclamarse los concubinos. Y esas dos sentencias que están allí, la primera desarrolla la parte conceptual y la segunda, que es del 2022, desarrolla la perspectiva de género en materia del concubinato como forma de familia. Y por supuesto está la familia poliamorosa, ¿sí?, que es un desarrollo de la sala laboral y que esa familia poliamorosa tendrá los elementos necesarios porque la sala civil aún no ha desarrollado esa parte jurisprudencial. Previo a mi salida de la corte me llegó un caso, no lo pude sacar porque no daban los tiempos, si no lo hubiera alcanzado a sacar, pero ya la sala laboral dio un reconocimiento de una familia de 3 señores que convivían juntos. Ellos estaban conviviendo, uno de ellos estaba pensionado, falleció. Al fallecimiento, sus 2 compañeros que convivían comenzaron a hacer la reclamación pensional junto con la mamá del que murió. Y al final la corte dio el reconocimiento a esos 2 señores que convivían con él, con los elementos casi de la unión marital. Compartían techo, lecho, cama y por lo tanto estaban viviendo bajo el mismo techo. Y además, yo no sé ¿por qué genera ese tema de la familia poliamorosa un escándalo? La familia poliamorosa está reconocida en el primer libro de la Biblia. Si ustedes comienzan a leer la Génesis, que es el primer libro de la Biblia, allí comienza el hecho en que Sara no podía tener familia con Abraham. Y Abraham va y le ruega a Dios y le dice, no tengo familia y voy a morir y de quién le quedan mis bienes. Y el Señor se vuelve piadoso con él, le convence a Sara. Y Sara convencida le dice, no tengo ningún problema. La persona que estaba con ella, la parte doméstica, le dice, quédate con ella, con Agar, y ten familia con ella. Y él tiene familia con Agar y están viviendo los 3 bajo el mismo techo. Duraron viviendo casi 13 años. Lo que pasa es que después Agar se portó mal y ella la sacó de ahí de la casa. Pero ahí tenemos en relación con la familia poliamorosa. Y no obstante eso, más adelante, un nieto de Abraham que comienza y se casa con Raquel, Raquel tampoco puede tener familia, igualmente Raquel le dice a Jacob, que era el nieto de Abraham, tranquilo, vete a convivir con mi doméstica, y comenzaron a vivir también los 3. O sea, ¿por qué la Biblia sí desarrolla la familia poliamorosa y no hay ningún inconveniente? Y a esta altura de la vida, siglo XXI, nos vamos a poner escandalizados porque hay familia poliamorosa. En la Biblia está. Y lo que tiene que ver con la familia de crianza también está en la Biblia. Ahora que está pasando la Semana Santa. En el libro segundo, que es el Éxodo, ahí está Moisés. Moisés tenía 2 mamás. La mamá que le dio a luz y la mamá de crianza. ¿Y por qué lo de Moisés? Porque el faraón, porque ellos eran hebreos y eran esclavos, estaba preocupado que la familia hebrea estaba creciendo demasiado y había que eliminar a todos los hijos varones. Moisés nace, lo ocultan por 3 meses, ya no es posible seguirlo ocultando, por eso lo llevan al río Nilo. Estando en el río Nilo, la hermana de Moisés va detrás del canasteco, encuentra que en el río Nilo está la hija del faraón, la hija del faraón coge a Moisés y la hermana de Moisés le dice a la hija del faraón, yo tengo la persona que te lo ayuda a cuidar, y era la mamá de Moisés. Por eso la mamá de Moisés, sin que la hija del faraón lo supiera, lo amamentó durante casi 1 año y Moisés tuvo una mamá de crianza y una mamá biológica. Entonces, allí en la Biblia encontramos todo ese desarrollo de los temas familiares y hoy en día nos ponemos escandalosos. Está la familia de la proliferación. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día una persona puede tener 2 papás y puede también tener 2 mamás.
en ese sentido. También es un desarrollo de carácter jurisprudencial desde ese punto de vista, en ese aspecto. Y tenemos también la mujer cabeza de familia y la familia multiespecie. La familia multiespecie, ya sabemos, alcen la mano aquí quienes tienen mascota. Cristian, mire, yo también la voy a alzar. ¿Listo? Mire, el auditorio tiene familia, aquí hay familia multiespecie. Hoy en día vamos a matricular este congreso, se reglamentó la familia multiespecie en el Congreso Constitucional. Mañana viene el doctor Ibáñez, tiene la ponencia. Háganle la pregunta, no digan que yo hablé del tema, pero sí le pueden hacer la pregunta, que él tiene la sentencia sobre la familia multiespecie. Hoy en día todos tenemos una mascota, hace parte de la familia. Por lo tanto, a eso se van a enfrentar custodia, regulación de visitas, alimentos. Entonces tenemos que prepararnos para ello. Si no nos preparamos para ello, entonces ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Cecilia ha sido culpable de que yo ande en estas conferencias, porque yo ya he terminado mi periodo en la Corte Suprema de Justicia. Estoy mirando el tiempo, porque aquí el tiempo es oro, y no iba a seguir más en estos temas del derecho. Yo le comentaba también al profesor Cristian, me iba a dedicar a hablar un poco de mi vida. Sin embargo, la doctora Cecilia, que está allí, la responsable, porque me hizo otra vez vincularme a esto, el doctor Cristian también me metió en el posgrado y volví nuevamente a mi redil, nuevamente a dictar conferencias sobre los temas que me encantan, que son los temas pues, de familia. Entonces, la familia multiespecie es una familia que hoy en día, si bien es cierto, no está reglamentada por la ley, pero sí tiene soluciones a través del Código General del Proceso, a través de temas de custodias, alimentos, a partir de lo que ustedes conocen como la analogía. Por lo tanto, entonces, hablando de una cartografía de la filiación, ahí la encuentran. Mire cómo está la cartografía hoy. La filiación desde el punto de vista del vínculo biológico, adoptivo y de crianza. Desde el punto de vista biológico, procreación natural y asistencia científica. Desde el punto de vista adoptivo y la adopción y el vínculo a través de la crianza, familia de crianza. Y por lo tanto, ha sido la jurisprudencia la que ha venido impulsando todos los temas del derecho de familia. Mire, aquí hay una cosa importante, que esta ley 2442 del 24, que permite el divorcio por uno de cualquiera de los cónyuges, tiene el origen en dos sentencias. Doctor Ramiro, de su compañera, la doctora Conto. Esa sentencia, ella llegó por tutela a la sala civil. El ponente era el doctor Luis Alonso, el doctor Tolosa. La llevaba no concediéndola. Yo soy culpable. Le dije, oye, aprovechemos la oportunidad. El código habla de situaciones extra y ultrapetita. Yo creo que ella tiene razón. Vamos a tutelar ese derecho. Duramos como 4 o 5 salas discutiendo, pero al final ganamos la batalla, conseguimos los votos necesarios, solamente allí salvaron votos, creo que fueron 3 colegas, pero 4 colegas la sacamos adelante. Luego nos la tumbaron en la sala laboral, pero la Corte Constitucional la retomó y ahí está. Hoy en día terminó en una ley, que es esa ley, la reparación, pero fue por un desarrollo de tipo ¿qué? Jurisprudencial. Y por supuesto está el tema de los hijos de crianza, que también tiene un desarrollo de tipo ¿qué? Jurisprudencial. Por lo tanto, entonces, en estos temas, para ir concluyendo y cumpliendo el tiempo, hoy hay que hablar del derecho de las familias, en plural y no en singular, porque hoy en día encontramos diferentes tipos de familias protegidas por la Constitución Política colombiana, no por el Código Civil, sino por la Constitución Política colombiana. En ese orden de ideas dejo esta reflexión. En una sociedad disruptiva sobreviven los que tengan una mente abierta. Aquí lo hablaron ahorita en el último panel. No es solamente la imaginación, sino la mente abierta. Porque puedo tener mucho conocimiento, pero si no me adecuo a esta sociedad, pues me quedaré con mi conocimiento. Si no tengo la mente abierta para poder transformar todo lo que se nos presenta, pues nos quedamos allí. La capacidad de resolver problemas, porque no todo lo vamos a encontrar con un desarrollo legislativo. Tenemos que resolver esos problemas. Tomar decisiones y afrontar los obstáculos y convertirlos en oportunidades. Ser creativo y aprender de los errores. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Doctor Haroldo, muchísimas gracias. Magnífica intervención. Qué tema tan importante, máxime cuando la familia o familias, como usted lo menciona, como sistema en los tiempos modernos, ha sufrido, quizás como ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Para continuar con el desarrollo temático, invito a la doctora Cecilia Díez Vargas, toda una entidad en derecho de familia, ex procuradora de familia, quien tratará en su ponencia un futuro sin discriminación para las personas con discapacidad mayores de edad, análisis de la Ley 1996 de 2019. Qué grato tenerla en este escenario, doctora Cecilia. Bienvenida, la audiencia es suya. No fui capaz. Buenas tardes para todos y todas. Doctor Cristian, infinitas gracias. No sabe el honor que siento de estar aquí con ustedes. Sabe de mi amor por la universidad y por lo tanto, gracias. A Carolina igualmente. Doctora Mariana, mil gracias. Doctor Manuel y al doctor Quirós, todo mi aprecio, mi reconocimiento como siempre. Y ya verán por qué. Él nos quiso cambiar la mente y nos la cambió con todas las transformaciones que ha habido en los tipos de familia, especialmente la poliamorosa, porque ya nos dijo que de la Biblia está. Y yo quiero que ese cambio lo tengan ustedes, pero a través de otro tema, que es el tema del ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad. Y eso sí que nos implica tener una mente abierta y no resistirnos a los cambios. Y creo que es un momento importante, a pesar que ya la ley tiene 5 años de vigencia, yo creo que es un momento importante para recordar en qué consiste hoy, que hoy todas las personas mayores de edad con discapacidad son plenamente capaces en Colombia. Conclusión. Hoy los únicos incapaces en Colombia son los menores de edad por la minoría de edad. Y dicho en la tercera forma, hoy se terminó la incapacidad por discapacidad. Eso implica un cambio en la vida. Eso implica no resistirnos. Y por lo tanto, quiero empezar diciéndoles que la Corte tuvo una la Corte Constitucional tuvo un gran acierto cuando nos dijo qué significaba reconocer los derechos fundamentales a las personas con discapacidad. Y miren lo que nos dijo, implica, implica reconocer su derecho a tomar el control sobre su vida. Eso nos cuesta, porque veníamos bajo aquella figura de la interdicción, donde le quitábamos el ejercicio de la capacidad legal a todas las personas que padecieran discapacidad. ¿A qué más nos indica? Adoptar decisiones sobre asuntos que impacten sus propios intereses, su existencia, sus emociones. Pero más aún llega otra gran importante sentencia donde nos dice normal no es un criterio válido para diferenciarse de personas con discapacidad. Yo quisiera ponerles el primer ejemplo, que una persona divina, síndrome de Down, se parara aquí a mi lado, para que vea que más del 70% del auditorio se dirige a mí y no a la persona con síndrome de Down. Donde hoy todos somos iguales ante la ley, todos. No hay ninguna distinción. Y esa es la razón de nuestra ley. La expedición de la Ley 1996 del 26 de agosto del 2019 no fue capricho del legislador colombiano, fue el cumplimiento de un compromiso que adquirió el Estado colombiano al firmar la convención. ¿Y cuál es la convención? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es el marco internacional
que nos permitió y nos abrió la puerta para nuestra ley. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué es cómo podemos definir las personas con discapacidad? Y miren lo importante, son personas que tienen limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar dentro de la sociedad ven impedida su intervención, ven impedida su participación. ¿Por qué? Porque nosotros mismos colocamos las barreras. Nosotros somos los que colocamos las barreras. Y la primera barrera, ¿saben cuál es? La actitudinal. No queremos entender que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones. Yo sé que algunos deben estar pensando, pero aquella persona que ya no puede manifestar su propia voluntad, la ley no lo desamparó. Y ya vamos para allá rápidamente. ¿Y qué dejó atrás la ley? Es que no me marca el signo. Aquí sí me marca el signo, sí, es que aquí no me lo marca. ¿Qué existía antes de la ley? Existieron dos modelos. El modelo de prescindencia, que era aquel castigo que sentían las familias cuando tenían una persona con discapacidad dentro de sus integrantes. Entonces era el de esconder, ay, qué pena, porque fuimos nosotros los castigados, escondamos. Ese modelo de prescindencia quedó atrás. Y después vino con la ley 1306 del 5 de junio del 2009, que tuvimos gran participación el doctor Quiroz y yo en su redacción también, que simplemente, ¿qué volvimos a las personas con discapacidad? Pacientes, dependientes de la medicina. De simplemente un modelo que se dependía médico rehabilitador. Eso también quedó atrás. ¿Y qué existe hoy? Miren lo importante, hoy existe el modelo social. ¿Y en qué consiste el modelo social? En que todas las personas con discapacidad mayores de edad son sujetos plenos de derechos, exigibles. Entonces, no nos aterremos cuando nos llegue a la universidad aquel alumno con alguna discapacidad. Y yo debo de confesar que en el 2017, marquen ese año, ¿no? Porque si fuera después del 2019, no existiría. Llegan dos personitas síndrome de Down y me dicen, ¿me dejas entrar a tu clase? Y yo le dije, sí, claro. Primer error, llegué al salón y paré a los que estaban en la primera fila para sentarlos. Y me dijeron, ¿y por qué nos tenemos que sentar en la primera fila? Nos queremos sentar atrás. Segundo error, traté como de vocalizar mejor. No, te estamos entendiendo perfecto. Miren que uno sin querer queriendo comete errores y que está haciendo en ese momento discriminando a las personas con discapacidad. Entonces, abramos nuestras mentes, pero sobre todo abramos y pongámonos las manos en nuestros corazones para entender esa situación. ¿Qué debemos de hacer? Pues evitar cualquier barrera que pueda existir, pero en todo sentido, no solamente la actitudinal. Recién salida de la ley me llama una directora de un centro de conciliación y me dice, doctora, yo tengo el centro en el 4º piso. Y le digo yo, ¿y cuál es el problema, doctora? Me dice, pues que no hay escalera. Y le digo, pues bájalo para el primero. ¿Por qué? Porque si llegaba una persona en silla de ruedas no podía subir y la estaba discriminando. Entonces, yo creo que esos son los cambios que tenemos que ir haciendo y ya el 26 de agosto del 2019 se expide la ley 1996, pero todas las leyes las tenemos que empezar a leer y a entender desde su título. Y miren el título lo que dice, por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad, mayores de edad. ¿Qué significa eso? Que los niños, niñas y adolescentes quedaron por fuera de la ley. Solamente hay un solo artículo, que es el artículo 7º, que habla de una autonomía progresiva, como aquel adolescente que de pronto tiene una discapacidad y que la ley lo legitima y lo libera para cierto manejo de algunos recursos, también puede pedir apoyos, pero ya es la excepción completamente, como lo veremos. Viene
las 4 exequibilidades que tenemos de la ley 1996, la ley en este momento no tiene una sola coma declarada inexequible. Es completamente legal. Y si ustedes ven, las 4 sentencias son seguiditas. En febrero hubo un día y al otro día la otra. La tercera en marzo y la cuarta en abril. Es decir, tenemos plena tranquilidad para aplicar la ley. ¿Y cuál es el objeto de la ley? Y en eso fue lo que se basó las declaratorias de exequibilidad, que la ley no creó derechos, la ley no tocó el núcleo de ningún derecho, la ley lo único que hizo fue fijar medidas, establecer medidas para permitir y garantizar el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. ¿Eso qué significa hoy en Colombia? Que no existe la figura de la interdicción, no existe la figura de la inhabilitación. ¿Por qué? Porque acordémonos que a quienes se le declaraban en interdicción, a aquellas personas que tuvieran alguna alteración de sus facultades mentales, pero las sustituían completamente, las representaban completamente y le administraban su patrimonio. Ya hoy no se puede hacer eso en Colombia. Por lo tanto, borremos de nuestra mente y de nuestros estudios, los que ya son viejitos como yo, que creo que soy la mayor de todos, por lo tanto, pensemos en eso. Y viene una gran sentencia y ahí sí tengo que hacerle un reconocimiento al doctor Quirós. Y simplemente la sentencia es una de tutela, la 2070 del 27 de febrero del 2020, donde en una forma sabia, pero sobre todo precisa, como son las características del doctor Quirós, mire lo que nos dice: el concepto de discapacidad antes y después de la ley es el mismo. ¿Qué cambió? El reconocimiento de su capacidad jurídica. Es que una persona síndrome de Down en el 2015 y hoy es la misma. El síndrome de Down no ha cambiado para nada. ¿Qué cambió? La forma en que nosotros sí le podamos reconocer el ejercicio de su capacidad legal. Y vienen unos principios muy importantes, inician por la dignidad humana, que yo creo que eso es lo que marca el camino y delinea la ley, y varios, pero que no me voy a detener en esos para llegar en este momento a 2 conceptos. La ley introdujo el tema de las salvaguardias. ¿Y qué dijo? Salvaguardias son medidas para evitar abusos. ¿Qué significa eso? Que los jueces de la República sí deben ser creativos, de verdad deben ser creativos, y no pensar que la ley les modificó a ellos ni el as probatorio ni la investidura grande que tienen. Por lo tanto, deben tomar medidas para evitar abusos sobre la persona y patrimonio de las personas con discapacidad. Y viene otra figura que son los ajustes razonables. ¿Y qué son los ajustes razonables? Son todas aquellas modificaciones o adaptaciones que deben hacerse para permitir la intervención y participación de la persona con discapacidad mayor de edad en la celebración de un acto jurídico. Que yo tengo una disminución visual, necesito un intérprete, pues me lo tienen que conseguir. Que yo necesito un sistema braille, me lo tienen que facilitar. Que yo necesito un macrotipo, me lo tienen que facilitar. Porque si no, estamos discriminando a la persona con discapacidad. Y viene el sentido general de la ley. ¿Qué trajo la ley? Estableció 3 mecanismos de apoyo, ojo, de apoyo. Y si ustedes ven los 2 de los extremos, como se ve mejor acá, están en azul. Esos 2 de los extremos, que se llaman acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, son 2 mecanismos extrajudiciales de apoyo. Y uno tercero, que la ley lo ha denominado excepcional, que es la adjudicación judicial de apoyos. Entonces, ¿por qué existen? ¿Y por qué existen los 2 extrajudiciales? Porque ¿qué privilegió la ley? La manifestación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad mayor de edad. Se privilegia que la persona pueda ella tomar sus propias decisiones, autodeterminarse, cometer errores también, equivocarse también, pero también asumir su propia responsabilidad. Todos somos iguales ante la ley, no hay excepciones. Entonces, pues se nos deberá garantizar. En ese orden de ideas, ¿cómo se determinan los apoyos? Bajo la manifestación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad
y cuando ya no se puede por la vía extrajudicial, como lo vamos a desarrollar rápidamente, y acudimos a la jurisdicción de familia, hay una prueba nueva en Colombia, nueva, absolutamente nueva, que es lo que se denomina valoración de apoyos. Es un proceso técnico que la ley determinó quién lo debía hacer y que simplemente permite determinar si la persona puede manifestar su propia voluntad y preferencias, por qué medio, modo, formato de comunicación, si necesita apoyos, qué clase de apoyos, para qué actos jurídicos, y en esa misma forma mirar dentro del núcleo familiar o red familiar o de confianza o parentesco quién puede servir de apoyo para este acto o para este, porque no puede ser uno para los 3 actos. ¿Por qué? Porque volveríamos al esquema anterior de la curaduría y no se permite hoy en Colombia esa situación. Entonces, recalcando esto, miremos qué son acuerdos de apoyo. Mire, acuerdos de apoyo es un mecanismo de apoyo formal. ¿Por qué es formal? Porque lo establece la ley. Por eso se denomina formal. Por medio del cual una persona mayor de edad formaliza. Y ahí tiene un significado esa palabra formaliza, por eso lo tengo resaltado, la designación de una o varias personas para que lo asista en uno o varios actos jurídicos. ¿Y por qué recalco la formalización? Porque si bien le estableció nuevas funciones a los centros de conciliación y a las notarías, no se llama audiencia de conciliación. En la conciliación se maneja un conflicto. Aquí en la audiencia de formalización no se manejan conflictos. Simplemente se le da solemnidad, se le da forma a mi voluntad, persona con discapacidad, que quiero vender mi casa y que quiero que mi hermano mayor sea mi apoyo. Entonces, ¿qué hace en el centro? Elaborar un acta de formalización de acuerdos de apoyo. O el notario, en cumplimiento de sus funciones fedatarias, lo eleva a escritura pública y ahí queda formalizada la voluntad de la persona mayor de edad con discapacidad. ¿Y qué es una directiva anticipada? Es la manifestación de mi voluntad con antelación a la realización o celebración del acto jurídico. ¿Qué significa eso? Yo ya la hice. Yo dije, si algún día llego a un estado de mi vida que no pueda tomar mis propias decisiones, designo a mi hija para toda la parte personal y de salud y a mi hijo para toda la parte patrimonial y financiera. Ellos firmaron conmigo que adquirieron allí una obligación de hacer y tienen que cumplir mi voluntad y no puede ser cambiada. Espero no llegar a ese estado, pero en el mundo estamos. ¿Y qué dijo la ley? Esos acuerdos de apoyo o esas directivas anticipadas, que son los 2 mecanismos extrajudiciales, pueden formalizarse o ante un centro de conciliación o ante una notaría, simple y llanamente porque coincidió centro de conciliación y notaría. Pero con esta situación, la formalización de los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas es nueva completamente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano y su trámite es sustancialmente diferente a la conciliación extrajudicial. No es una conciliación, es una solemnización de mi voluntad. Por lo tanto, yo sé que hay un gran centro de conciliación en la universidad y sé que es pionera en la situación, porque ya nos estamos recorriendo el país visitando los centros de conciliación donde todavía titulan audiencia de conciliación de acuerdo de apoyo. Qué error tan garrafal. Entonces, simplemente hago este énfasis. Si se celebra la audiencia ante centro de conciliación, se elabora un acta que se denomina acta de formalización de acuerdos de apoyo y simplemente ¿quién la firma? El conciliador, el titular del acto jurídico. ¿Quién es el titular del acto jurídico? La persona con discapacidad mayor de edad, la persona o personas que vayan a fungir como apoyo y quedó perfeccionada. Si
se hace ante notaría, queda plasmada en una escritura pública de formalización de acuerdos de apoyo o de directiva anticipada. ¿Quién la firma? El señor, el notario que da fe de ese acto, el titular del acto jurídico y la persona o personas de apoyo que vayan a asumir ese cargo. Como ya les dije, se sustenta única y exclusivamente ese trámite de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas en la manifestación de la voluntad de las personas mayores de edad con discapacidad. ¿A partir de qué momento asumen el cargo esos apoyos? A partir del momento y que se formalice la escritura o que se formalice el acta. A partir de ese momento no hay ningún otro acto, no hay ninguna otra situación que tenga que hacerse al respecto. ¿Cómo se pueden terminar? Facilísimo, por mutuo consenso, por voluntad de la persona con discapacidad, por voluntad de la persona que vaya a fungir como apoyo. Entonces, no tenemos que aterrarnos, no, qué miedo, yo por qué voy a asumir ese cargo. No, no hay ningún problema. Ahora, algo mucho más importante, los acuerdos de apoyo, la ley sí les determinó un término exacto. ¿Y qué dijo? Los acuerdos de apoyo solamente tienen vigencia por 5 años. A los 5 años no se puede prorrogar. Simplemente si la persona con discapacidad mayor de edad está en disposición de volver a manifestar su propia voluntad y preferencias, pues vuelva y haga el proceso. Las directivas anticipadas sí no tienen término. Entonces, que quede claro, sí, ya. ¿No ve que es que me emociono? Entonces, bueno, lugar de prestación del servicio, les dijo, señores notarios, ustedes se pueden desplazar a la residencia o lugar donde se encuentre la persona con discapacidad, siempre y cuando sea dentro de su círculo notarial. Y a los conciliadores les dijo, ustedes se pueden desplazar siempre y cuando el director del centro les permita desplazarse. Si finalmente, que era o sigue siendo preocupación sobre todo los notarios, los conciliadores están como más adaptados, les da miedo, que no, que yo no le entiendo, que es que no sabe, que no. Simplemente si llega a esa convicción, la ley les permitió suscribir una constancia de no acuerdo. Pero esa constancia está debidamente justificada, la tiene que montar al SICAC, que es la plataforma que maneja el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que el Ministerio tenga control y no se vuelva la regla general de la ley del menor esfuerzo, porque entonces si no, muy fregado, pues porque entonces no vamos a aplicar la ley. Si yo saliendo de la notaría con mi escritura de acuerdo de apoyo voy a vender mi casa en otro acto, yo debo hacer valer esta escritura de apoyo de acá. Si yo, teniendo esta escritura de formalización del acuerdo de apoyo, no hago valer en esa nueva compraventa, queda viciada en una nulidad relativa esta negociación de la compraventa. Ahora, ahí hay un vacío. ¿Quién es el competente para tramitar esa nulidad? Yo les pregunto a los jueces de familia de Bogotá y se me estremecen. No, nosotros no. Pues entonces acudiremos a la ordinaria. No sé, vamos a mirar las cortes que nos dicen. Y finalmente viene la vía excepcional, que es el proceso judicial o la adjudicación judicial de apoyos, que es la asignación o designación de un apoyo por parte de un juez de familia. Y aquí hago esta diferencia, ¿por qué? En los dos primeros, quien designa el apoyo es la persona con discapacidad. No es ni el notario ni el conciliador. En cambio, por la vía judicial, sí es el juez el que designa o asigna el apoyo. Existen 3 procesos, uno de jurisdicción voluntaria, siempre y cuando lo presente la misma persona con discapacidad. Otro proceso, que es el verbal sumario, y ahí hago énfasis porque esto ha tenido todo el mal manejo del mundo, porque coincidió como si alguno de ustedes se llamara Cecilia y yo Cecilia. Es simplemente un momento en que hubo 2 nombres iguales. Porque este proceso verbal sumario no es del acuerdo del 390 y siguientes del Código General del Proceso. No es ese. Es un proceso verbal sumario especial que tiene 2 instancias. Ojo, tiene derecho a apelación su sentencia. Entonces, por lo tanto, así nos lo ha hecho saber la Corte Constitucional mediante sentencia T352
del 7 de octubre del 2022, posterior a un panel en que con orgullo participamos el doctor Quirós y yo en el encuentro de la jurisdicción constitucional del 2022, que se llevó a cabo el 30 de noviembre, y creo que la sentencia recoge nuestros aportes, doctor Quirós. Y un tercero, que es el de revisión, que sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? ¿Qué dijo la ley? Todas aquellas personas que a 26 de agosto del 2019 tuvieran sentencia de interdicción debidamente ejecutoriada, permanecerán en la misma condición hasta cuando se le revise su sentencia. Y le dijo, para revisar esa sentencia hay un término exacto, 36 meses, contados a partir del 26 de agosto del 2021. Si ustedes cuentan 36 meses para acá, se vencieron el 26 de agosto del 2024. Y yo hablo por Bogotá. Yo creo que en Bogotá no se ha revisado ni el 40% de las sentencias de interdicción. Exacto. Entonces, ahí sí vienen las reflexiones, y estoy de acuerdo con el doctor Coral de esta mañana, que aquí con esto va a quedar, con mi intervención van a quedar más inquietudes que aciertos. ¿Qué va a pasar? Una sentencia legítimamente proferida per se no pierde efectos. Por lo tanto, ¿te puedo pedir un regalo de 2 minutos o no? Sí, bueno. Sí, no más, bueno. Me lo voy a pasar de largo, el de jurisdicción voluntaria. El 38, como ya les dije, miren, es que es tan especial el proceso que lo inicia una tercera persona en beneficio de otra. Ojo, por lo tanto, la persona con discapacidad no se puede tener como persona demandada, como parte demandante. Y creo que aquí debo hacer el segundo reconocimiento. El doctor Quirós tomó desde la Corte el liderazgo de verdaderamente marcar un camino para que se pudiera aplicar la ley. Y desde el primer día de la sentencia que profirió en diciembre del 2019, nos dijo, este proceso judicial no es controversial. Ojo, no es contencioso. No entiendo cómo un juez de la República hoy todavía notifica a la persona que está en cuidados intensivos, ojo, que no tiene ni idea que está en este mundo, y le corre traslado para que conteste demanda. Entonces, el proceso no avanza porque nadie va a contestar demanda. Si no es controversial, y la ley no dijo notifique a la persona con discapacidad, la ley dice notifique a las personas vinculadas al proceso y a aquellos que figuren como apoyos, no solamente en la demanda, sino en el informe de valoración de apoyos. Y yo no sé por qué ordenan la notificación a la persona con discapacidad. Pero creo que estos espacios, ahí estoy de acuerdo con el doctor Quirós, son los que nos llevan a pensar en esa situación. Ya les dije las características, es un verbal sumario que no corresponde a la cuerda procesal del 390 en adelante, es un proceso de conocimiento de los jueces de familia de 2 instancias y no tiene una estructura ni adversarial ni contenciosa. Y esta es la sentencia T352 del 7 de octubre del 2022, donde la Corte Constitucional, mire, nos dice, ahí está, es un proceso de unas características sumamente especiales. Es una coincidencia de nombre, simple y llanamente. Y en cuanto a qué, y viene el otro problema que fue la designación de curador ad litem. Si nosotros nos vamos para el artículo 55 del Código General del Proceso, ¿a quién se le designa curador ad litem? ¿A una persona indeterminada o a un incapaz? La persona con discapacidad mayor de edad no es incapaz y la persona mayor de edad con discapacidad no es indeterminada. Por lo tanto, no es procedente designar curador ad litem. No es procedente. Y la Corte nos lo dijo. ¿Saben qué se está haciendo si se le designa curador ad litem? Volviendo al estado de la interdicción de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, pues yo creo que aquí vale la pena esto. El proceso de revisión, como les digo, pues no se ha hecho en su totalidad. El artículo 56 tuvo una desafortunada redacción y dice al final que el juez de familia debe anular la sentencia. Una sentencia legítimamente proferida no se puede anular. ¿Qué debe hacer un juez de familia? Dejarla sin valor y efectos. Al dejarla sin valor y efectos, la persona con discapacidad mayor de edad recobra su capacidad.
Ahora sí, señor juez, mire, ¿necesita o no necesita apoyos? ¿Qué tanta importancia tiene que el mismo artículo le dice, señor juez, si usted no va a designar apoyos, justifique el por qué no va a designar? Y en ese orden de ideas me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. A partir del momento que se profiere sentencia, pues empieza la situación. La valoración de apoyos la voy a obviar, es un proceso técnico para cumplir con el regalo que me hicieron y viene otro problema. Entonces, cuando se les dijo a los señores jueces por parte del doctor Quiroz, no pueden designar curadoras liter, y entonces empezaron, doctora Cecilia, ¿cómo garantizamos los derechos de las personas con discapacidad? Doctora Cecilia, y yo, doctora, ¿por qué no se lee el artículo 40 de la ley? Donde la misma ley le dice, mire, el Ministerio Público tiene obligación, no es una intervención selectiva del Ministerio Público, es una intervención obligatoria del Ministerio Público. Y el artículo 40 le dice, para garantizar durante todo el trámite del proceso los derechos de las personas con discapacidad. Y estableció una figura nueva, absolutamente nueva en Colombia, que dijo que cuando la persona con discapacidad no tuviera un núcleo familiar de confianza o de convivencia, dentro del cual se pudiera designar un apoyo, debería el juez de familia designar en sentencia un defensor personal. Esa obligación se la estableció en cabeza de la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría del Pueblo también tuvo serios problemas al principio porque dentro de su estructura organizacional no lo tenía. Entonces, ahorita buscó una salida sabia al grupo de defensores públicos, los están designando defensores personales, pero miren la gravedad. Todos los defensores públicos de Colombia están por contrato. Entonces, cuando se termine el contrato, la persona con discapacidad queda sin defensor personal. Entonces, pero el camino nos irá llevando. ¿Quién puede ser persona de apoyo finalmente? La persona natural, mayor de edad, eso sí, y la persona jurídica. Y finalmente hay un solo artículo, que es el artículo 48 de la ley, que dice, se habla de apoyos con representación. Entonces, ¿qué significa eso? Si a mí me designan apoyo dentro de un proceso de adjudicación de apoyos y yo creo y le demuestro al juez que mi mamá está en total imposibilidad de manifestar su propia voluntad y preferencias por cualquier medio, modo, formato de comunicación y que yo seré la persona en que mejor puedo interpretar su voluntad, le puedo pedir autorización al juez para actuar con representación. Y el juez considera las posibilidades y autoriza. Con esto doy por terminado con esta sentencia del doctor Quiroz, donde nos habla y nos dice que la representación pasó de ser la generalidad a la excepcionalidad. Me parece que es profunda la sentencia, se las recomiendo que las lean. ¿Qué necesitamos? Jueces y funcionarios sensibles. Hemos tenido grandes avances y con esto les agradezco infinitamente. Doctor Cristian, el regalo y que ustedes me den a escuchar. Siempre es para mí placentero presentarlo, doctor Manuel Gustavo, porque usted es una persona de la que aprendo todos los días. Bienvenido. Muchas gracias, María. En el año 2019, en el corazón de la ciudad de Orán, en el norte de Argentina, una mujer tuvo un bebé con su pareja, con quien convivía desde hacía un año. Unos meses más tarde, sin contarle a su compañero permanente, ella contacta a su expareja para decirle que creía que el hijo podía ser suyo. Una prueba de ADN efectivamente confirmó que su exnovio era el verdadero padre biológico del niño.
Pocas semanas después de esta revelación, lamentablemente, la mujer falleció. El padre biológico se presenta ante la justicia mediante demanda de impugnación de la paternidad para exigir que se le reconozca como el único y verdadero padre del niño. Pero lo que pudo ser una experiencia dramática se ha convertido en una historia que conmovió a muchos en Argentina. El cambio de postura del padre biológico ocurrió cuando la jueza decidió convocar al niño a la audiencia, aunque entonces tenía 2 años de edad. Cuando lo hizo pasar, el niño se abrazó fuerte de la única persona que era el padre para él, de su padre socioafectivo. Y ahí quedó todo el mundo en silencio. Aunque no habló, el niño se expresó fuerte. Con su lenguaje corporal, dejó claro que hubiese sido un grave error separarlo de su padre socioafectivo, porque ella había sufrido bastante con la reciente pérdida de su madre. Cuando vio esto, el padre biológico, él mismo dijo: yo quiero para mi hijo lo que más le beneficie, lo que sea mejor para él. Por su parte, el padre socioafectivo dijo que no le importaba si le quitaban el apellido al niño, solo pedía que no lo expulsaran de la vida de su hijo. Ambos hombres se guardaron el orgullo al bolsillo por el niño. Este caso fue una muestra de lo que es el amor en serio. En un inusual fallo, la jueza Ana María Carriquiri, titular del Juzgado Segundo de Familia de Orán, autorizó que ambos hombres, el padre biológico y el padre socioafectivo, ostenten la paternidad del niño, declarando la triple filiación. En su registro civil, el niño tiene a una madre y a 2 padres con plenas consecuencias jurídicas y tiene los apellidos de los 3. Los padres acordaron que el niño siga viviendo con su padre socioafectivo mientras se vincula progresivamente con su padre genético, y el padre genético aporta mensualmente una cuota de alimentos para la manutención de su hijo. ¿Cómo se hubiese resuelto este caso en Colombia? Probablemente este mismo caso de impugnación de paternidad en nuestro país habría terminado con una elección dolorosa: elegir entre el padre biológico o el padre afectivo, como si sus intereses fueran siempre opuestos o por naturaleza irreconciliables. Por eso hoy, desde esta tribuna, cuestionamos: ¿por qué no construir un derecho filiatorio que sume en lugar de restar? Yo soy Manuel Gustavo Díaz Arasti y tengo el honor de presentar a este magno auditorio esa ponencia titulada Impugnación de paternidad y pluriparentalidad, un camino jurídico desde el derecho comparado. Quiero agradecer de manera muy especial al señor decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Leonardo Enríquez, al doctor Cristian Pereira Otero, director del CIESCU, por haber creado por primera vez en la historia de este evento esta Mesa de Derecho de Familia en el 11º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Gracias por brindarme la oportunidad de participar aquí. Es un honor para mí compartir esta mesa con figuras tan destacadas en el país del derecho de las familias: doctora Cecilia Díez Vargas, doctor Haroldo Quirós Monsalvo. Extiendo este saludo de gratitud a mi jefa y ante todo amiga, doctora Marianita Benavides, por sus generosas palabras al momento de presentar mi nombre al auditorio.
Quiero saludar a todas las personas que participan en este congreso, litigantes, servidores públicos, exalumnos. Gracias al maravilloso equipo CIESCU por su magia habitual, a la logística de RM Producciones. Un saludo a mis colegas docentes, a mis amigos y amigas de consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño. Un saludo a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Universidad CESMAG. Un saludo muy especial a mis estudiantes de la Universidad Mariana, que están aquí presentes. Y por supuesto, un saludo muy especial a mis estudiantes de la Universidad de Nariño, la universidad anfitriona. Permítanme saludar también a mi equipo de trabajo, a mi sobrino y ahijado Juan José Calvachi, quien se recibirá este sábado como especialista en Derecho de Familia de esta alma mater. A mi sobrina María Camila Calvache, pedagoga infantil, comprometida con las grandes transformaciones sociales a partir de la infancia. Por ellos, estoy convencido de que la socioafectividad es capaz de crear parentescos filiales. Y desde luego, con todo mi corazón, gratitud y admiración a quien, además de ser mi cómplice académica, es el amor de mi vida y la luz de mis días, mi esposa, María Inés Figueroa. Sigamos este paseo del derecho comparado y viajemos a Brasil. En el año 2016, el Supremo Tribunal Federal de Brasil hizo historia. Una adolescente está interesada en conocer cuál es su origen biológico sin perder el vínculo que la une con el padre que la ha criado durante sus 16 años de vida. En primera y en segunda instancia, se inclinaron exclusivamente a favor del padre biológico, desplazando a su padre socioafectivo. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal reconoció la multiparentalidad, manteniendo el vínculo de la hija con sus dos padres. El alto tribunal fundamentó su decisión en dos pilares. En el principio de la dignidad humana, porque no puede el Estado imponer modelos familiares preconcebidos y estereotipados, y en el derecho humano a la búsqueda de la felicidad. Finalmente, las familias están destinadas a eso, a ser instrumentos de la felicidad. Y la felicidad debería ser la única preocupación válida al momento de establecer la filiación. El alto tribunal se preguntó si es el derecho el que debe adaptarse a las realidades sociales o es al revés, si las realidades sociales deben aceptarse al derecho. Y aquí utiliza una contundente y poderosa metáfora. Es el derecho quien debe inclinarse ante los deseos y necesidades de las personas, no al revés, como un sastre ante una prenda de talla inadecuada, hace ajustes a la ropa, no al cliente. Es el derecho, entonces, el llamado a reconocer las nuevas realidades familiares. De esta manera, se reconocieron las vínculos de la hija con ambos padres, con sus derechos y obligaciones. Brasil entendió que la felicidad no era una elección binaria, sosteniendo esta premisa para futuros fallos. La paternidad socioafectiva, declarada o no en registro público, no impide el reconocimiento del vínculo de filiación concomitante basado en el origen biológico con todas sus consecuencias jurídicas, patrimoniales y extrapatrimoniales. Vamos a Colombia y vamos
a profundizar en el estudio de algunas sentencias emblemáticas de la Corte Suprema de Justicia, un par de ellas precisamente del doctor Haroldo Quirós. Colombia ha oscilado entre la preponderancia de la paternidad biológica o el reconocimiento de la paternidad socioafectiva. El panorama realmente es complejo. Comencemos con la sentencia STC 1976 de 2019. Una adolescente no quiso practicarse una prueba de ADN en un proceso de impugnación de paternidad, diciendo que no quería ni siquiera saber si el demandante que se presentaba como su posible padre biológico era o no realmente su padre biológico. Ella había creado ya un vínculo durante 15 años con su padre registral, con su padre afectivo, y la Corte ordenó el archivo inmediato del proceso judicial, priorizando su estabilidad emocional, reconociendo que la hija ya tenía un vínculo filial constitucionalmente protegido. En palabras de la Corte, es la solidificación de los vínculos emocionales allí compartidos la que genera la consolidación del estado civil que le figura en su registro de nacimiento, y de allí deriva su derecho de no aceptar la paternidad del demandante. Aquí ganó la paternidad social. Según la sentencia SC 1171 del año 2022. Aquí prevaleció la paternidad social. Dos hermanas impugnaron la paternidad de un hombre que fue registrado y criado por su padre como hijo, a pesar de que no era su padre biológico. El padre reconoció voluntariamente al demandado como su hijo cuando tenía apenas 4 años por ser el hijo de su pareja, a sabiendas de que no era el padre biológico. Pero lo trató como hijo. Socialmente, se encargó de su manutención por más de 20 años. El padre falleció inclusive, y en su lecho de muerte estuvo acompañado por este hijo que fue reconocido. En primera y segunda instancia prevaleció la verdad biológica, declarando que el demandado no era hijo de quien lo reconoció como tal, conforme lo demostró la prueba de ADN. Sin embargo, la Corte validó el vínculo filial por la posesión notoria del estado civil del hijo, reconociendo la paternidad socioafectiva como fuente válida de la filiación. En una de sus frases más célebres sostuvo la Corte: la filiación es una institución cultural, social y jurídica no sometida irremediablemente a los fríos y pétreos mandatos de la ciencia. Esa sentencia nos enseñó que la biología puede ser desplazada para ser real, la voluntad de quien asintió en un vínculo de hecho derivado de la crianza. Vamos con otra sentencia del mismo año, la sentencia STC 1947 de 2022. En esa sentencia, el padre biológico desplazó al padre socioafectivo. La Corte optó por la prevalencia de la verdad científica. Durante el juicio de impugnación de la paternidad, el padre registral lamentablemente no aportó pruebas contundentes que demostraran ese rol parental en la vida de su hijo, y a pesar de sus esfuerzos en sede de casación, no se atendieron sus reclamos para reconocer la filiación socioafectiva. En primera y en segunda instancia, se declaró que la paternidad debía quedar exclusivamente en el padre biológico, no en el padre de crianza, teniendo en cuenta que el padre genético quiso establecer con su hijo una relación directa desde su nacimiento. Aquí la Corte dijo que no era necesario acudir a artificiosas soluciones, como la pluriparentalidad, conservando una tradición que protege a la familia de injerencias externas. En palabras de la Corte, más allá del reconocimiento en el ordenamiento vigente de diversas formas de familia o del eventual advenimiento de parentalidades múltiples o plurifiliación, la labor del administrador de justicia es procurar la conservación de las condiciones familiares y sociales que voluntariamente y en respeto de la libertad y los derechos individuales han construido las personas
máxime si ellas son fruto de una tradición en la que la tranquilidad e inviolabilidad del hogar por injerencias externas son valores que el derecho y la jurisprudencia no puede ignorar. Al final, la Corte decidió excluir al padre de crianza de la relación filial. Y en la parte final, la Corte sostiene que de todas formas, ese padre excluido de la relación paterno-filial puede apoyar económicamente a su hijo debido al amor que dice tenerle. Finalmente, en este panorama jurisprudencial, sí tenemos una sentencia que luce destellos de esperanza para la superación del dogma binario de la parentalidad en Colombia. Se trata de la sentencia STC 8697 de 2021, del año anterior a la sentencia que acabamos de exponer. No es una sentencia de casación, no se profirió en el marco de un proceso de impugnación de paternidad y, sin embargo, aquí de forma histórica, la Corte Suprema de Justicia reconoce el advenimiento de las familias pluriparentales en Colombia. Amo esta sentencia. La Corte ordena involucrar a estos dos hombres, al padre genético de una niña y al padre de crianza de la niña, en un programa de visitas, encuentros y sesiones de trabajo, aplicando una intervención oficiosa excepcional como juez de tutela para salvaguardar los derechos de la niña, de manera que pueda disfrutar del amor y compañía de sus dos padres, de su padre biológico y de su padre de crianza, mientras se resuelven por la justicia ordinaria las controversias existentes en torno a la custodia y las visitas. En esa sentencia dice la Corte: modernamente, en algunas legislaciones que comparten nuestra tradición jurídica, se ha desarrollado el concepto de la multiparentalidad, multiparentesco o plurifiliación, posibilidad que prima facie es compatible con nuestro sistema de derecho. Como colofón, quiero contarles que en Cuba, el Código de las Familias del año 2022 ya estableció sobre esta materia un nuevo paradigma. Me siento feliz de contarles acerca de este paso audaz del año 2022. En este Código de las Familias, Cuba reconoce las denominadas multiparentalidades sobrevenidas. Esto es, permite que por excepción una persona pueda tener más de dos vínculos filiatorios, sin que el vínculo socioafectivo desplace a las filiaciones existentes. Así lo dispone el artículo 58 que ustedes tienen en pantalla. Vamos a enunciar unas conclusiones. En primer lugar, es posible superar el dogma del binarismo filial en acciones de impugnación de paternidad. Claro que es posible. En esos casos concretos, naturalmente, cuando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes indique que no es necesario sacrificar el vínculo biológico o el vínculo afectivo, cuando ambos vínculos resulten o puedan resultar significativos en su desarrollo integral. Número 2, Argentina, Brasil y Cuba son faros de cambio. No son los únicos países en el planeta en reconocer la pluriparentalidad, desde luego. Tenemos a Canadá, algunos estados de Estados Unidos, de Norteamérica. Sin embargo, otros casos icónicos de multiparentalidad están relacionados con proyectos colectivos de parentalidad o con técnicas de reproducción humana asistida. En cambio, aquí sí lo vemos de forma directa, la pluriparentalidad en juicios de impugnación de paternidad. La pluriparentalidad, señoras y señores, está en la encrucijada y a mí me parece que este es el desafío, la revolución pendiente en el derecho filiatorio colombiano. Tercera conclusión. Colombia necesita valentía jurisprudencial para derribar esos dogmas
y priorizar las vidas sobre los formalismos. Los vínculos de crianza y los vínculos biológicos perfectamente pueden coexistir de forma simultánea para alcanzar un noble propósito: darles a los hijos e hijas el derecho a crecer con estabilidad y plenitud. Para despedirme, quiero compartir un regalo con el auditorio. Por favor, preparen sus celulares. Me gustaría que escaneen este código QR mientras les voy contando de qué se trata. He preparado un código QR para que puedan ustedes descargar la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Orán, en Argentina, en donde podrán profundizar en estos argumentos. Quien la descargue, si hay alguien que no la ha podido descargar, tiene esa posibilidad moral de compartirla entre compañeros y compañeras. Pueden tomar una foto del código mientras tanto y descargarlo en cualquier otro momento. Quiero anticipar una sorpresa. Por favor, presten mucha atención. Cuando la tengan, después de leerla, quiero que vayan hasta el folio final, hasta la última página. Allí van a encontrar una carta escrita por la jueza Ana María Carriquiri al niño para explicarle por qué declaró que ambos hombres iban a ser sus padres. Y hay una frase muy bonita en esta carta, escrita en lenguaje sencillo, en donde la jueza le dice que en casos como este, lo único que interesa es multiplicar el amor. En este documento se van a encontrar con una cita que hace la doctora Carriquiri de la obra de Harry Potter. Comillas, le dice la jueza: un amor tan poderoso como el de tu madre brinda una protección que dura para siempre. Quiero agradecer la atención del auditorio. Aguardo que esta ponencia inspire debates, reformas y, sobre todo, recordemos que el derecho de familia no es frío. El derecho de las familias late al ritmo de los corazones que protege. Muchas gracias. Doctor Manuel Gustavo, muchísimas gracias por su interesante y emotiva ponencia. Su postura explora el reconocimiento de la pluralidad en Colombia y América Latina, destacando los conflictos en la jurisprudencia nacional, la ausencia de reconocimiento simultáneo al interior de Colombia y contrastando los avances en países como Brasil y Argentina. Con esta última intervención, doy por culminada la mesa temática Desafíos de Derecho de Familia y su impacto en el derecho constitucional, esperando que haya sido de su completo interés. Pido un caluroso aplauso para nuestros ponentes expertos, el doctor Haroldo Quiroz Monsalve, la doctora Cecilia Díez Vargas y el doctor Manuel Gustavo Díaz Sarasti. Mil gracias por su atención.